Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón. Con nuestra precariedad habitual, solamente tenemos un intérprete. Y como se han entretenido un poco en la carpa de al lado, donde el intérprete estaba interpretando a Edmond Boudin en francés, hemos tardado un poquito. Pero ya veo ahí a Super Oscar, el genial intérprete que conoce 18 lenguas, 14 solo las habla él, pero las otras 4 las conoce todo el planeta. Nos va a permitir ya tener con nosotros a la impresionante escritora y periodista Chani Rodríguez. Aplauso para ella. Y el superitaliano de oro Massimo Carlotto. Compren su libro que ya verán cómo nos lo agradecen luego. Y Óscar, todos tuyos. Chani, ¿te quedas de jefa de pista? Me quedo aquí de jefa. Voy a ser muy breve en la presentación porque tenemos poquito tiempo habitualmente y en esta ocasión un poquito menos incluso. Creo que tengo que decir que Massimo Carlotto es uno de los mejores escritores de Italia actualmente, y no solo en el género negro. Se sabe cuando una persona es muy conocida, cuando llamas a un amigo italiano, sí que es verdad que lector, y le dices: oye, voy a presentar a un escritor italiano, Massimo Carlotto. ¡Oh, Carlotto, qué maravilla! Yo creo que ese es un buen medidor, ¿no?, del cariño de los lectores. Esta novela de la que vamos a hablar hoy es su sexta novela traducida al castellano aquí en España. Las 5 anteriores pertenecen a una saga, la saga del Indiano. Esta se aparta. Esta nos lleva a un valle de Bérgamo para presentarnos a unos personajes, para presentarnos una trama novelesca adscrita al género negro, pero que, en mi opinión, la novela trasciende y mucho la trama, porque de lo que finalmente nos quiere hablar, y ahora se lo voy a preguntar ya, es del poder económico en Italia, de la corrupción en Italia, ¿no?, que atraviesa, creo, todas las capas sociales. Máximo, buenas tardes. Buonasera. Le comentaba al público que, en mi opinión, aunque tiene una trama más que solvente la novela trasciende la trama para plantearnos un retrato de cómo funciona el poder económico en Italia en la actualidad, al menos en esa zona del norte de Italia. Buonasera a tutti, grazie di essere qui in questa chiacchierata sul mio romanzo. Sì, io ho scritto una trentina di romanzi, solo 10 sono con l'Alligatore, il resto invece sono storie lontane dal mio personaggio seriale, perché io credo che il noir, la novella negra, sia una scusa, il crimine sia una scusa per raccontare tutto quello che ci sta intorno, per raccontare la società. E io da anni, dimmi quando tu vuoi. Io da anni racconto questo, racconto la relazione tra il potere economico, finanziario e politico e la criminalità. La criminalità che può essere criminalità organizzata o l'illegalità di blocchi sociali, come nel caso di questo romanzo. Hola, buenas tardes.
Tengo más de 30 novelas escritas y de ellas solo como unas 10 están protagonizadas por mi personaje más conocido, el Caimán. El resto son historias que se apartan de esta trama y que se centran en contar pues, hechos diversos basados normalmente en sucesos reales. Para mí el género negro, la novela criminal, es una excusa para hablar de la sociedad. En el caso de esta novela, por ejemplo, me interesa mucho contar cómo funciona el poder financiero, el poder económico y político y su relación con la criminalidad, tanto con el crimen organizado como tal, como con los pequeños crímenes y transgresores que hay en las distintas clases sociales. El género como excusa o el noir como excusa y el lugar en el que, el escenario en el que se desarrolla la novela quizá no tanto, porque me ha parecido que tiene una fuerza absolutamente poderosa ese valle en el que transcurre la historia, que por cierto yo soy vasca y soy de un valle industrial, me ha recordado muchísimo a mi valle porque es que en Europa hay muchos valles así, ¿no? Industriales, y creo que está muy bien descrito, que marca a través de pequeños detalles las diferencias de clase y hace que el valle sea un elemento narrativo más. Y quería preguntarle por la importancia que él le da al escenario, al lugar. Sì, per me il luogo è sempre molto importante, ha la stessa importanza di un personaggio. Nel nord Italia ci sono molte valli che un tempo erano dedite all'agricoltura e all'allevamento e poi sono diventati veri e propri distretti industriali, come è successo nei Paesi Baschi, e per questo si assomiglia molto. Queste valli, chi era proprietario un tempo dei campi e degli allevamenti è rimasto il padrone del territorio, il padrone delle fabbriche, è diventato qualcos'altro, ma i rapporti sociali sono rimasti sempre gli stessi. Infatti il resto dell'Italia è un paese che marcia nel 2023, ma quelle zone dal punto di vista della relazione sociale sono fermi agli anni 60. Hola. La ambientación, el lugar, el entorno, es muy importante para mí en mis novelas, casi tanto como los personajes. En Italia hay muy común muchos valles como el que se cuenta en esta novela, que tienen un pasado agrícola, que se dedicaban a eso, eran campesinos y que con el tiempo se reconvirtieron en distritos industriales. Es un poco, pues, como decía Chani, lo que ha pasado en muchos lugares del País Vasco. Pero si nos remontamos a la historia de estos valles, ¿qué pasó con los terratenientes, con los propietarios de las tierras y tal? Que son los que se han convertido con el tiempo en los patrones, en los dueños de las fábricas. Así que las relaciones sociales han permanecido inmutables, no ha habido cambio de clase. La gente con el poder lo ha mantenido y los otros han seguido en su clase. Es curioso porque en el resto de Italia parece que la sociedad está en 2023, pero desde el punto de vista de las clases sociales se han quedado sin moverse en los años 60. I sogni delle persone sono fermi agli anni 60. Y son personas que se comportan, que están cerrados en los años 60. Es curioso este asunto de los patrones del norte de Italia. Aquí, eso de que fueran terratenientes yo lo asocio a, lo voy a decir así popularmente, a los señoritos andaluces que luego no, o extremeños, o más del sur de España, los terratenientes. En el norte quizá no había tanto terrateniente, no de áreas tan extensas, pero que luego no emprendieron. Y aquí en Italia, por lo que se ve, esos terratenientes acabaron reconvertidos en empresarios. Sí me parece algo distinto quizá entre Italia y España. Sì, c'è una grossa differenza e la differenza, come dicevamo prima, è data dal luogo, perché in altri territori invece l'imprenditoria italiana assomiglia molto a quella spagnola, dipende proprio dal luogo.
Ma io ho voluto raccontare questo luogo perché è un luogo diffuso nel nord Italia e perché è la metafora di quello che sta succedendo nel mio paese, no? Nel senso che c'è questo desiderio dalle parti delle classi subalterne di diventare più ricchi e le classi più ricche che non vogliono che le classi subalterne diventino più ricche. E questo però non diventa un conflitto, non c'è conflitto di classe, nel senso che le classi subalterne sono sempre molto rispettose di quello che fanno. In Italia si chiamano maggiorenti, qua si chiamano señoritos, un po' la misma cosa. Es cierto que hay territorios de Italia en los que también ha pasado esto, de que hay terratenientes que no han emprendido y construido fábricas, como puede pasar en España y en este país. Pero para mí lo que me interesaba era precisamente este lugar, que queda un poco difuso, se sabe que es un valle del norte de Italia, pero no se dan claves, es que funciona como una metáfora de lo que sucede en mi país. Y ahí exploro el de las clases bajas, de querer medrar socialmente, y de los ricos de impedir a toda costa que los pobres prosperen. No ha llegado, quizás en España, llegar a un conflicto de clases muy grave tal, pero en Italia sí que esa estratificación es muy evidente. Aquí en esta campaña electoral larga que se ha juntado una con otra, se habla bastante de se ha popularizado un término que antes no empleábamos tanto, creo yo, que es aspiracionismo, aspiracionista. Que decimos, ¿por qué, no sé, las clases bajas votan opciones, ¿no?, que parece que no son las que más se emplean en defenderlos? Porque se aspira, ¿no?, a escalar, a llegar a otra clase social. Y esto le pasa a los personajes de la novela, a todos, diría yo, a los de las clases más altas que aparecen, que son, bueno, pues de esta clase empresarial de ese valle, a gente que trabaja pues como empleado en un banco, o a trabajadores más llanos, ¿no? Y todos quieren, ninguno está contento, todos quieren medrar. Para mí es lo que vincula a todos los personajes. Sì, quello che tu chiami, in traduzione italiana, aspirazionismo, ha mutato dal punto di vista antropologico la società italiana, perché ha determinato l'arrivo, lo sviluppo di un nuovo tipo di criminalità, che è la criminalità delle persone per bene. La criminalità non è più solo della criminalità della criminalità organizzata o dei criminali di professione, ma questa idea dell'aspirazionismo ha di fatto diventare il crimine una forma di una scorciatoia per arrivare all'aspirazionismo. E questo ha determinato un nuovo tipo di criminalità che si sta sviluppando tra le persone per bene. In questo romanzo racconta esattamente questo. Che cosa succede quando l'aspirazionismo, no, diventa un motore di criminalità. En Italia también utilizamos una palabra parecida a aspiracionismo para referirnos a este fenómeno. Desde el punto de vista antropológico, en la sociedad italiana, podemos hablar de ha surgido un nuevo tipo de criminalidad que no está relacionada pues, con el crimen organizado tradicional, con los criminales profesionales como se conocían, y que son un nuevo tipo de aspiracionistas que utilizan el crimen como ascensor social, como excusa y motor para medrar socialmente de clase. Y es un poco lo que pretendía reflejar novela, lo que sucede con estos aspiracionistas y cómo el crimen se convierte en el motor para que intenten subir y cambiar de clase social. Es algo que hace que se muevan los personajes de Otro invierno llegará, publicado por Al Revés, que he entrado con tanta prisa que ni había citado el título del libro.
El desencadenante de esta novela lo protagonizan más bien hombres, sin embargo, son las mujeres las que hacen que la novela evolucione y la trama vaya un poquito más allá. Son mujeres con mucho remango, para bien y para mal, las de esta novela. Beh, bisogna dire oggi che per uno scrittore la cosa più interessante oggi è scrivere l'universo femminile. In questo romanzo le donne sono il motore in positivo e negativo, perché comunque sono le uniche, rispetto agli uomini, che hanno un senso del futuro, hanno un senso forte della vita e del futuro che invece gli uomini non hanno. Gli uomini qui sono completamente allo sbando, le uniche che capiscono la direzione che devono prendere la vita delle loro famiglie sono le donne. Sí. Para los escritores, en este momento, creo que lo más interesante es poder explorar los universos femeninos. Las mujeres son el motor de la trama de esta novela, tanto de forma positiva como de forma negativa. Y es porque creo que las mujeres son las únicas que tienen un sentido de visión de futuro, de pensar en lo que va a pasar. Los hombres muchas veces actúan inconscientemente, pero las mujeres siempre se plantean qué es lo mejor para su familia, qué es lo que tiene que suceder o tal, y son las que tienen esa visión de futuro. Y actúan con gran decisión, además. Con dedizione, sí, claro. Hombres y mujeres en esta novela son bastante turbias, la verdad. Yo creo que eso también la hace interesante, porque conforme vamos leyendo vamos pensando si podemos empatizar realmente con alguno de los personajes. Esto no lo voy a revelar, pero sí que puedo apuntar que el adjetivo turbio describiría parcialmente a la totalidad de los personajes de la novela. Sì, allora tutti i miei romanzi partono da fatti realmente accaduti. C'è una storia in Italia che assomiglia a quello che io racconto nel romanzo. E guardando i personaggi, seguendo poi i processi, hai a che fare con una umanità che è torbida. Cioè, secondo me, chi ha a che fare con il crimine, anche per poco tempo nella sua vita, alla fine questo elemento torbido nella personalità c'è ed è reale. E allora quando hai a che fare con ambienti così contaminati, no? Dall'aspirazionismo, il fatto che la gente sia torbida è normale, sono fatti così. Creo que sí que turbio es un adjetivo que se puede aplicar a esta historia. Está basada en algo que pasó en Italia, se parece a lo que cuento, y pues observando a los personajes me ha permitido darme cuenta de que la humanidad se vuelve turbia cuando se relaciona con el crimen. Que en estos ambientes pues el aspiracionismo hace que los elementos más turbios, más oscuros de la personalidad pues salgan a la luz. Y si son ambientes contaminantes, como las aspiraciones que nublan a la gente y que sacan lo peor que hay en ellos, es normal que cuando los veamos, lo único que destaque, lo único que podamos ver en ellos es este lado oscuro o turbio. Quando si scrive un romanzo del genere, sei sempre portato a descrivere dei personaggi in modo molto limpido, no? Che è il contrario di torbido. Però non sarebbe giusto dal punto di vista della qualità della storia, perché io credo che il noir oggi debba andare in profondità rispetto a quello che è la realtà delle storie criminali, e quindi anche descrivere in profondità i personaggi per come sono.
Creo que en el género de la novela negra tiene el deber de ser testigo de lo que pasa en el mundo y no dar una visión limpia o superficial, sino justo lo contrario. No sería justo ni siquiera beneficiaría la calidad de las obras no profundizar. El género negro debe adentrarse en la realidad de la historia criminal y presentar cómo son estos personajes si su naturaleza es turbia o oscura, representarla como tal. Y esa naturaleza turbia o esa certeza, ¿no?, de ese elemento de lo turbio lo extrae Massimo Carlotto de la realidad, porque creo, si no ya me corregirá, que él escribe siempre a partir de un hecho real, de una noticia, digamos. Después se documenta y posteriormente lo convierte ya en literatura, pero me parece que la premisa inicial siempre es el periódico, digamos. Sì, non solo il giornale, perché in Italia c'è un fenomeno strano, non so se c'è anche qui in Spagna, è che noi autori italiani riceviamo continuamente storie dai lettori, no? Perché non scrivi questo che è successo in quel posto lì? È una cosa abbastanza normale. Io faccio sempre una ricerca, poi faccio un'investigazione di tipo giornalistico, raccolgo i dati e dopo mescolo la trama romanzesca. Io ho sempre scritto così e mi trovo molto bene a scrivere in questo modo, perché il lettore capisce subito che si tratta di realtà e sta dentro la storia, in maniera diversa, però sta dentro la storia, e questo secondo me è un bel modo per costruire una sorta di storia del noir che ricostruisce una storia d'Italia. Sí, y no solo escribo a partir de lo que cuentan los periódicos, sino que en Italia, no sé si sucede lo mismo en España, pero hay un fenómeno curioso, y es que muchos escritores recibimos propuestas de los lectores para que tratemos determinadas historias o temas. Nos escriben y nos preguntan: ¿por qué no escribes sobre esto que ha pasado? ¿Por qué no narras sobre este suceso? Entonces, yo el proceso que sigo es documentarme a fondo, realizo una investigación periodística, consigo los datos y a partir de ahí escribo una trama novelesca. Creo que es un método que me funciona bien y que hace que los lectores entiendan, aunque no lo digo explícitamente, que la novela está basada en hechos reales, que habla de algo real, que no es solo inventado. Esto hace que se adentren mucho más en lo que cuento, porque consiguen distinguir pues, las tramas que son pues, mera ficción de género negro y las tramas que muestran, que llevan dentro de sí la realidad. Bueno, hay algo que brevemente me gustaría compartir con las lectoras y los lectores que hay aquí en la carpa, y es que en la novela hay varios crímenes y de alguna forma recorren una horquilla grande de lo que es nuestra experiencia lectora en la novela policíaca o la novela negra. Hay crímenes, para que me entiendan, que se entroncan con lo que vino haciendo Patricia Highsmith, por ejemplo, que sabemos quién es el asesino. O sea, la tensión narrativa no reside en saber quién lo mató, sino en otras cosas, pero también hay otros crímenes en los que no está tan claro. Es decir, hay varios asesinatos y lo que se le plantea al lector es distinto cada vez, con cada uno de ellos, digamos. O así lo he visto yo. Sì, in questo romanzo è particolare da questo punto di vista, perché l'unico che conosce la verità è il lettore. Nessuno dei personaggi all'interno del romanzo conosce la verità, conosce solo pezzi di verità. L'unico che conosce tutto è il lettore. E questo l'ho fatto perché questo tipo di struttura narrativa mi permetteva di poter lavorare di più sulla descrizione del luogo, dell'ambiente, delle contraddizioni sociali. Questo mi permetteva, e quindi è venuta fuori alla fine una storia particolare e dove si mescolano i generi, perché c'è il genere investigativo, c'è il noir,
c'è il melò, ci sono tutta una serie di generi che stanno all'interno di questo romanzo. Sí, esta novela tiene la característica de que ninguno de los la estructura está al servicio del lector. Ninguno de los personajes conoce la realidad de quién es el asesino, solo conocen pues trozos de la verdad, de lo que ha sucedido, y el lector es el único que lo sabe todo desde el principio. He utilizado esta estructura porque me permite trabajar de forma que puedo así desarrollar mejor pues, el ambiente, la localización, las contradicciones sociales. Además, cuando escribo sobre una historia particular como esta, es interesante pues, utilizar todos los recursos del género y pues, las distintas herramientas, ya sea el género investigativo, el noir tradicional, la novela criminal, al servicio de lo que quiero contar. Y la verdad que todo eso arroja un resultado adictivo y muy edificante, ¿no? Por lo que tiene de juego y por lo que tiene de revelación también, ¿no? Social o de crítica social. Vamos a ir terminando, pero siento una curiosidad. Massimo Carlotto también es un autor muy importante en la novela gráfica. Me gustaría saber si tiene previsto que esta novela, Otro invierno llegará, se convierta en novela gráfica o lo descarta por las razones che fueren. No, non ci ho pensato, perché io preferisco lavorare al graphic novel, alla novella grafica, a partire da idee originali. Per esempio, in questi anni sto lavorando con Pasquale Ruio, che è qui con noi, ha un progetto originale di 3 volumi. Adesso ne abbiamo pubblicato 2 e stiamo lavorando al terzo. Non mi viene neanche in mente che diventi ci sia una trasposizione. Preferisco lavorare su progetti originali. Perché? Perché per me il graphic novel è così importante che preferisco usarlo per progetti dove attraverso il graphic novel posso esprimere dal punto di vista narrativo elementi che non posso esprimere attraverso la forma del romanzo. No tengo intención de convertirlo en novela gráfica, y es que la razón es que prefiero trabajar con ideas originales en mis cómics y no pues pasar de una novela ya publicada a un cómic. Tengo varios proyectos. Este año pues me han publicado varias novelas gráficas. De hecho, con Pasquale Ruggio, que está presente también en la Semana Negra, tengo un proyecto en 3 volúmenes, del cual se han editado ya los 2 primeros cómics y falta el tercero. Y la decisión es porque para mí son igual de importantes los 2 medios, el cómic y la literatura. Y las novelas gráficas las quiero tratar como proyectos originales, igual de importantes que las novelas, solo que decido contar cosas más visualmente y desde un punto de vista narrativo a como lo haría en el cómic. Bueno, he visto que aparecía en el escenario Ángel de la Calle y digo, bueno, pues igual quiere decir algo, pero en todo caso yo ya sí que iba a dar por concluida esta conversación. Creo que puedo hablar en nombre de la Semana Negra si digo que ha sido un placer, una suerte tenerte aquí, Massimo Carlotto. Muchísimas gracias. Grazie mille. Piacere tutto mio, grazie. El placer es mío, gracias. Oxon 3 Comunicación Natural. Toyota. Nuevo Espacio Elite. San Miguel. Coca-Cola. Universidad de Oviedo. Acción Cultural Española. El Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno del Principado de Asturias. Patrocinan y colaboran con la 36ª edición de la Semana Negra de Gijón.